versículo 21, amén. Gloria al Señor. Vamos a leerlo todos juntos, amén. ¿Ya encontraron? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, amén, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga a todos, amén, en esta noche. Gloria al Señor. Hermanos, y en esta noche vamos a reflexionar acerca de este versículo, amén. Pero más que sobre este versículo, sobre el tema, el lenguaje de la fe, amén. Es el lenguaje que como pueblo de Dios nos debe identificar, amén. Porque en la mayoría de las veces las personas que creen se distinguen por cómo hablan, amén. ¿Cómo identificamos a alguien que cree? Por su forma de hablar, amén. Y nosotros como pueblo de Dios, pues debemos también, amén, mostrar, amén, esa fe, no solo en nuestra conducta, sino también en nuestra manera de hablar, amén. Y a menudo hablan no solo los cristianos, su forma de creer no la expresan solo al hablar, sino que tienen un lenguaje particular, una forma de hablar diferente a la del resto del mundo, amén, a la del resto de las personas. Hermanos, y antes de hablar de este lenguaje de fe, podemos encontrar que hay obstáculos para nosotros expresarnos, amén, a través de ese lenguaje de la fe. Y en esta noche vamos a mirar 3 obstáculos, amén, y uno de ellos, el primero, es que el lenguaje de la fe, hermanos, no se trata de creer en una falsa realidad, amén. Porque muchas veces, cuando se escucha la palabra fe, pensamos que es una manera de negar la realidad que estamos viviendo, amén. No, es que estamos negando la realidad. Pero lo que no es verdad, esto no es verdad, porque por ejemplo, el lenguaje de fe no niega la existencia de que hay una enfermedad, amén. Cuando a veces estamos enfermos o hay hermanos enfermos, somos conscientes de que están enfermos, amén. Pero el hablar el lenguaje de fe no significa o no se trata de creer en la falsa realidad, que no, yo estoy sano, amén, pero tengo, digamos, la gastritis azotándome, amén. No, de eso no se trata, amén. No es un lenguaje de pretensiones, como si solo pronunciando ciertas palabras pudiéramos salir de pronto de la enfermedad, salir de pronto del divorcio, de la pobreza, de la crisis matrimonial o cualquier otro problema que estemos enfrentando. Amén. Pero ¿cómo responder en fe a la realidad? Usted me dirá, pero bueno, entonces, ¿cómo, cierto? Si yo estoy viviendo de cierta manera y me dice usted, hermana, que no debo negar mi realidad, amén. Pero en vez, hermanos, de rendirnos a la realidad de nuestras circunstancias o de los problemas o de las dificultades que vivimos, la fe habla la voluntad del Señor para la circunstancia y el momento que estoy viviendo. Amén. La fe habla para la circunstancia, habla la voluntad del Señor, amén. Habla esa voluntad de Dios para esa situación que yo estoy viviendo. En vez de ahondar en los síntomas de la realidad, en vez de ahondar en y es que yo vivo arruinado y yo estoy muy enfermo y vivo enferma y confieso enfermedad, en vez de estar, cierto, ahondando en mi situación, de mi realidad, la fe habla la voluntad del Señor para ese momento, amén. La fe meditará en la promesa de Dios que hay para mí en este momento que yo estoy viviendo, amén. Yo estoy enfermo, pero cuando hablo el lenguaje de fe, yo digo que la palabra del Señor dice que Él llevó en la cruz del Calvario toda dolencia y toda enfermedad y que Él puede sanarme de esa enfermedad, de esa circunstancia. No solo en la enfermedad, en cualquier problema, necesidad, el lenguaje de fe habla la voluntad de Dios para mi vida, amén. Pero también, hermanos, en vez de someterme a la derrota, al desánimo, la fe me da esa alabanza
para Dios, porque Él es bondadoso. En medio de cualquier circunstancia difícil que estemos viviendo, nosotros sabemos que Él es bondadoso y que Él es soberano. Amén. Santo es el Señor. Hablar en fe no es practicar el arte de hacer caso omiso, o sea, de negar nuestra realidad, sino que expresamos con confianza lo que Dios ha prometido hacer con nosotros en ese momento que estamos viviendo. Amén. Otro obstáculo, el segundo que podemos y que vamos a analizar en este momento, hermanos, es que el lenguaje de fe no se puede producir por el simplemente hablar positivamente. Y hoy en día hay muchos coaching, es que le llaman, estos motivadores, amén, que ellos nos hablan de hablar en positivo y que visualicemos y que, pero hermanos, eso no es un lenguaje de fe, amén. Eso es simplemente un mero hablar positivo. Amén, y está bien y es bueno practicarlo, pero eso no se trata de hablar el lenguaje de la fe. Amén, podemos mostrar que el negativismo es la causa de muchos fracasos, eso es cierto. Pero hablar positivamente no es lo mismo que hablar en fe. Amén. Y eso es uno de los obstáculos, porque a veces el pueblo de Dios también se nos pega eso. No, y es que yo hablo en positivo y no hablemos en negativo. Y está bien hacerlo, no hablar siempre negativamente. Pero recuerde y téngalo en cuenta que eso no es hablar lenguaje de fe. El lenguaje de fe, sea positivo o negativo, habla la palabra de Dios. Amén. Nosotros hablamos la palabra de Dios y eso es el lenguaje de fe. Hablar en fe es utilizar las promesas que tengo en esta palabra y no solo con las buenas intenciones del hombre, porque a veces hablamos en positivo y es solo lo que me está pasando, lo hacer, santo es el Señor, pero eso es solo hablar positivamente. Hablar en fe es hablar que Dios ha prometido grandes cosas para mí y conocer la palabra y pronunciar esas promesas para mi vida. Amén. Entonces, recordemos que el lenguaje de fe no es solo hablar positivamente. Amén. No es tener una fe y negar la realidad. Amén. Y también, hermanos, hay que tener cuidado porque hay un sonido falso de la fe. Hay una fe falsa. Hay que tener cuidado y debemos buscar el sonido cierto de la fe. Es peligroso pensar que una vez reconocido que se puede practicar, que una vez nosotros reconociendo esta palabra, este mandamiento, estas promesas del Señor, podemos practicarlas por separado del Espíritu Santo. Amén. Nosotros debemos ser guiados también, hermanos, en esa forma de hablar por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y cuando el Espíritu Santo no nos guía a hablar en ese lenguaje, amén, podemos decir es un sonido, es el sonido de una fe falsa. Amén. Esa es una palabra que estamos dando, pero no en una fe real, porque la fe, el sonido de la fe va acompañado del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Amén. En nuestras vidas. Amén. Por eso necesitamos un tratamiento profundo, una relación profunda con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo es el que nos da esa fe viva, esa fe que nos hace actuar, nos hace mover, porque el Espíritu Santo es poder. Amén. Muchas veces solo hablamos y hablamos, pero el Espíritu Santo no está a través de esas palabras que pronunciamos. Amén. Hermanos, y vamos a mirar también que un subtema en el lenguaje de la fe, y vamos a centrarnos en este versículo, ahora sí, que acabamos de leer en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Hermanos, y vamos a ver este subtema, que la lengua tiene un poder. Amén. Y la palabra lo expresa en muchos versículos. Yo sé que muchos de ustedes son conocedores de la palabra y hemos sido conscientes de que lo que pronunciamos tiene una influencia, tiene una forma de dar resultado. Amén.
La lengua tiene bajo su poder, hermanos, la muerte, nos dice este versículo, pero también la vida. Amén. Es decir, que con hablar o pronunciar, usted tiene el poder de matar o de vivificar. Amén. Como padres, por eso también se nos dice que tengamos mucho cuidado cómo nos expresamos con nuestros hijos, amén. Cuando están creciendo, cuando están esos niños chiquitos, amén. Cómo nos expresamos con ellos a veces en un momento de ira, en un momento de cierto de estrés a veces que vivimos, amén. Debemos tener cuidado cómo pronunciamos, cómo nos referimos a nuestros hijos, como esposos, como hijos también, amén. Porque, hermanos, la fe tiene el poder de matar o de vivificar, amén. Por eso a mí a veces cuando estoy orando por mi hija, yo pronuncio bendición, yo digo mi hija va a hacer esto, me gusta decir mi hija es esto, mi hija es un instrumento de Dios, me gusta pronunciar sobre ella esas bendiciones que yo sé que están en la palabra porque yo he creído en Dios y yo puedo pronunciarlas sobre mi hija, amén. Y me gusta, amén, hacerlo y qué bueno que nosotros también lo hagamos, amén, sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, amén, sobre las diferentes circunstancias, amén. Hermanos, la palabra poder viene de una palabra hebrea que es traducido o que se pronuncia o se escribe yad, que significa exclusivamente con la mano o en tu mano. O sea que esto indica poder, fuente o dirección. En el aspecto figurativo en el hebreo se dibuja este versículo, una lengua con una mano. O sea que la lengua prácticamente es una mano. Amén. Nos traduce esta palabra yad. En el aspecto, hermano, espiritual o en el aspecto real también, hermano, con la lengua nosotros atamos o también liberamos. Amén. Con nuestra lengua. Por eso decimos que la lengua tiene un poder. Por eso como pueblo de Dios debemos ser tardos para hablar, dice la palabra también, amén. Y que si vamos a hablar algo sea de bendición, sea de edificación, amén. Y no sea de destrucción. A veces nos gusta dar muchas críticas que constructivas, amén. Pero a veces con esas críticas constructivas a veces derribamos al otro, amén. Echamos por tierra de pronto lo que mi hermano, lo que mi familiar, lo que con la persona que estemos hablando, amén, estamos supuestamente construyendo, amén, porque no toda la gente está preparada para recibir críticas, amén. Por eso debemos ser prudentes y decirle al Espíritu Santo que siempre guíe nuestros labios, amén, porque nuestra lengua tiene un poder, amén. La lengua puede agarrar, como nos dice este versículo, la vida o la muerte. Amén. Las palabras que usted, amado hermano, y yo usamos pueden retener o liberar poderes vinculados con la vida o la muerte. Amén. Muchas veces usted dirá, pero yo ¿por qué siempre vivo así? ¿No será que usted está hablando de una manera que está trayendo muerte, ruina a su vida? Amén. Por eso debemos analizar cómo hablamos, amén, cómo nos expresamos, amén, en esta noche, amén. Esa es la invitación, porque hermanos, también en la segunda parte dice, y el que la ama comerá ¿de qué? De sus frutos. Y la expresión frutos, aquí hermano nos indica que la palabra hablada es como una ¿qué? Como una semilla, amén. Porque si hay fruto es porque se sembró una semilla, creció un arbolito, ¿cierto? Y el arbolito dio ¿qué? Frutos. Es decir, nuestra palabra, podemos decir, nuestra forma de hablar es como una semilla. Amén. Por eso es que la palabra nos dice en la primera parte que la vida y la muerte están en nuestra lengua, en nuestra forma de hablar. Amén. Entonces, cuando leemos fruto, nos da la indicación, hermanos, que nuestras palabras son una semilla, son plantadas mediante la forma en que nosotros hablamos. Amén. Puede llevar fruto de vida o muerte dependiendo de lo que nosotros hablemos. Amén. Santo es el Señor.
Hermanos, y podemos ver a través de la palabra que Dios hace una conexión entre el mundo físico y el espiritual. Y esta conexión se da en nuestra forma de hablar. Amén. Hay una conexión. Amén. Y por eso es que decimos que la lengua tiene poder. La forma de hablar tiene poder. Amén. Porque hay una conexión entre lo físico y lo espiritual. ¿Qué nos dice Proverbios 6:2? Leamos este versículo. Proverbios 6:2. Gloria al Señor. Dice, te has que enlazado con las palabras de tu boca y has quedado ¿qué? Preso en los dichos de tus labios. Amén. Hermanos, la palabra hablada nos compromete. Amén. La palabra nos dice aquí la palabra que nos ata, nos pone presos. Amén. Entonces, hermanos, por eso decimos que hay una conexión entre el mundo físico y espiritual por la forma en que hablamos. Amén. Por la forma en que nos expresamos. Muchas veces en la antigüedad, antes de que existieran, hermanos, el contrato escrito por papel, que usted firmara y pusiera la huella en un contrato, antes el solo comprometernos, ¿cierto?, con la palabra, ya había un compromiso y teníamos que responder. Antes la palabra valía mucho. Lamentablemente hoy no, hoy ha perdido valor, amén. Pero precisamente por eso, porque el hombre se ha alejado cada día más de Dios, amén, y de sus mandamientos. Pero antes, hermano, cuando usted se comprometía con algo, como dice este versículo, usted quedaba enlazado, usted quedaba preso, amén, al expresarlo con su palabra. Pero también, hermanos, la palabra hablada promueve salud. Proverbios 12:18. Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero ¿qué dice? Mas la lengua de los sabios es ¿qué? Es medicina. Qué bueno que nosotros como pueblo de Dios tengamos esa palabra, amén. Ese lenguaje de que pronuncia salud, sanidad, no solo física, sino a veces hay corazones heridos, hay corazones, hay almas enfermas, amén. Y que como pueblo de Dios podamos pronunciar esa palabra que da sanidad al alma y al corazón quebrantado, amén. Por eso, ¿qué palabras puede usted hablar que promoverían la integridad en la relación, en la conducta y en las circunstancias físicas también? Piense, ¿qué puedo yo pronunciar para que, cierto, promover, amén, esa buena salud, esa buena conducta en las relaciones, amén? Pero hermanos, también en este aspecto es importante saber. Y es importante tener en cuenta, vamos a primera de Proverbios 21, a Proverbios 21:23, gloria al Señor. 21:23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y en este aspecto, hermanos, del poder de la lengua, podemos mirar y es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a saber qué no debemos decir. Amén. Porque a veces hablamos y hablamos con ligereza y la misma palabra dice que en el mucho hablar, ¿qué pasa? No falta el pecado. Amén. Entonces, en este tema del poder de la lengua, es importante que nosotros como pueblo de Dios aprendamos qué no debemos decir, qué no debemos pronunciar. Amén. A veces hay gente que habla descomedidamente, amén. Hay gente que habla sin temor y pronuncia perdónenme la palabra, unas barbaridades, amén. Y creen que son solo palabras. Pero vemos en este versículo, hermano, que
Santo es el Señor. Leímos el 21-23, que el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Porque muchas veces muchos de los problemas, de las circunstancias que estamos viviendo hoy, es de lo que hemos hablado, de lo que es resultado de lo que hemos pronunciado, de lo que hemos dicho que no teníamos que decir. Amén. Pero en esta noche el Señor nos invita a que tengamos en cuenta y tengamos cuidado que hay cosas que nosotros no debemos pronunciar, no debemos decir. Amén. Hay gente y hay hermanos que dicen, no, cuando yo me descarríe. Y uno se queda, bueno, si eso lo está diciendo, eso lo tiene en el corazón, porque la misma palabra me dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Eso, hermano, o cuando hay esposos que le dicen a la esposa, no, cuando yo me divorcie de usted. Hermano, ese vocabulario no debe estar en una pareja de esposos casados, y mucho menos conocedores de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo es ese cuento? Es que cuando yo me divorcie de usted. Esas son palabras, hermanos, que usted en su matrimonio usted no las debe pronunciar. Usted, si las piensa y el diablo se las pone, usted las debe reprender. Amén. Pero usted no las debe pronunciar. Amén. Lo mismo el cristiano. ¿Cómo es que cuando yo me descarríe usted verá? No sé, uno escucha, usted a veces ha escuchado, yo creo, pero a veces yo he escuchado a algunos cristianos hablando así. Esas son cosas que nosotros no podemos decir, porque el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Amén. Proverbios 16:24, ¿qué nos dice? 16:24, santo es el Señor. Dice, panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para sus huesos. Amén. Hermanos, ¿qué ha dicho usted a alguna otra persona que no debería haber expresado? Amén. ¿Qué ha expresado usted a otra persona, a otro hermano, a otra persona, a su familiar, a su hijo, que usted no debería haber expresado? Hermano, pero aquí en Proverbios 16:24 revela que la palabra de Dios también nos enseña. Amén. Dice que son suavidad al alma, amén, y medicina para los huesos. Amén. La palabra de Dios nos enseña a nuestros corazones verdades y promesas que deben reflejarse en nuestra forma de hablar. Es decir, es como la miel que es dulce, amén. Nosotros debemos hablar con esa dulzura, amén, como hijos de Dios, con dichos suaves, amén. Santo es el Señor. Las verdades y promesas que Dios nos ha dado en su palabra, amén. Pero hermanos, también es importante tener en cuenta en este tema del poder de la lengua. Estamos en el tema general, el lenguaje de la fe, pero estamos viendo un subtema, el poder de la lengua. Hermanos, la palabra en nuestros corazones debe influir en nuestra conducta y en nuestra conversación, pero no la palabra cualquiera, sino la palabra de Dios. También es importante, amén, para poder nosotros hablar ese lenguaje de fe, es importante conocer la palabra de Dios. Por eso una persona que no conoce de la palabra de Dios, de esta palabra escrita, la palabra de Dios, no le podemos exigir que hable un lenguaje de fe. Amén, porque no conoce la palabra de Dios. Y esta palabra debe estar en nuestro corazón, pero no solo en nuestro corazón, sino en nuestra conducta y en nuestras conversaciones. Porque en San Mateo 13, allí nos muestra, santo es el Señor. Vamos a San Mateo 13, vamos a leer, gloria al Señor, que la palabra de Dios, no solo lo que expresamos, sino también la palabra de Dios es semilla. San Mateo 13, versículos 18 al 23, y todos conocemos este pasaje, pero vamos a leerlo porque a veces al leerlo recordamos y esa palabra tiene poder también sobre nuestras vidas al ser leída. 18 al 23. 13, 18 al 23. Gloria al Señor.
Vive Cristo para siempre. Dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye que la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra otra vez y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que no solo lo que pronunciamos podemos decir que es como una semilla, sino que la palabra de Dios también es esa semilla, amén, que es sembrada en buena tierra. ¿Qué podemos hacer nosotros con la palabra de Dios que es semilla? Amén. ¿Qué podemos hacer? Sembrarla. ¿Y cómo la sembramos? Pronunciándola, ¿cierto? Leyéndola y pronunciándola en nuestro corazón. Amén. La palabra, hermanos, es también como espada. Amén. Todo eso lo sabemos nosotros en Efesios 6:17, que nos dice. Gloria al Señor. Efesios 6:17 nos dice: y tomad el yelmo, la segunda parte de la salvación, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Hermanos, y nosotros podemos usar esta palabra de Dios de una manera que podemos combatir, amén, que podemos hacer guerra espiritual, amén. Por eso es importante que también el que desea hablar ese lenguaje de fe conozca la palabra de Dios y sepa cómo usarla, amén. Cómo poder, hermanos, pelear y guerrear con esta palabra que el Señor nos ha dado, que es la espada del Espíritu, amén. Santo es el Señor. Pero, hermanos, la palabra también se usa según Efesios 5:26, allí un capítulo anterior. Dice, bueno, vamos a leer el 25 para que entendamos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. Es decir, hermanos, que esta palabra también nos lava. Esta palabra nos limpia, amén, de toda impureza y de toda maldad. Mi padre siempre pone un ejemplo, porque hay gente que siempre dice, no, es que yo leo, hermana, y no retengo. O hermano, yo leo la palabra y no retengo. Y mi padre siempre explica, y él siempre nos explicaba, y él dice, su mente de pronto es como el colador, un colador sucio que estuvo en la tierra, revolcado allí en la tierra, en el lodo. Pero la palabra llega a usted y la mete en el chorro de agua y el colador no retiene el agua, ¿cierto? Pero ¿qué hace el agua con el colador? Lo limpia, amén. Y mucha gente dice, no, yo no leo porque es que a mí no me queda nada. Hermano, léala porque esta palabra es como agua que nos limpia. Usted dice, no, a mí no se me graba nada, pastora, yo no entiendo. Hermano, léala si no entienda, léala si no se le quede nada. Léala que esta palabra, ella también nos dice que ella es agua, amén. Ella es esa agua que nos lava, nos limpia de toda inmundicia, de toda maldad, amén, que hay en la mente, en el corazón, hermanos. Entonces, hermanos, existe la posibilidad de la palabra que usted y yo pronunciamos sean semillas, amén. Aquí podemos ver
que no solo la palabra de Dios es semilla, sino lo que usted habla es una semilla. Amén. Es una semilla. Así como la palabra de Dios es semilla, lo que usted pronuncia también es una semilla. Existen ocasiones en que usted debe usar sus propias palabras para hacer guerra espiritual. Puede usted expresar palabras que sean usadas para que el Señor lo lave, lo purifique, lo limpie también. Pero solo esto es posible en la medida en que usted esté dispuesto a dejar que la palabra de Dios se convierta en el patrón de su vida. Amén. Esto es posible y esto se logra cuando la palabra de Dios es el mapa por el cual nosotros nos guiamos para caminar. Amén. Y ya entrando, hermanos, un poco ya al tema general que tenemos en esta noche para meditar en la palabra, en el lenguaje de la fe. ¿Qué es el lenguaje de la fe entonces? Y el lenguaje de la fe, hermanos, es hablar de lo que Dios ha dicho y lo que nos dice aún como su respuesta a las circunstancias presentes que estamos viviendo. Amén. Es hablar lo que Dios ha dicho y lo que nos dice aún como su respuesta a las circunstancias que usted y yo estamos viviendo. Eso es, ¿qué? Lenguaje de fe. Amén. Hermanos, y vamos a San Marcos 11:25, gloria al Señor. San Marcos 11:25, gloria al Señor. Dice, y cuando estéis orando, ¿qué pasa? Perdonad si tenéis algo contra alguno. Y vamos, hermanos, a mirar, hermanos, requisito para poder mover obstáculos montañosos. Porque a veces decimos, no, es que la palabra de Dios dice que si yo le digo a este monte que se corra para allá, él se corre, él se quita. Amén. Leamos los versículos 23 y 24 antes de que están antes del 25. Dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga que. Pero por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y ahí viene el versículo 25 que les dije que leyéramos. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, y uno de los requisitos para que usted pueda mover montañas, porque usted dice, es que lloro y no pasa nada, y yo clamo para que el Señor me quite ese monte que no me está dejando avanzar, este problema que no me está dejando seguir adelante, hermanos, y no pasa nada. Pues aquí está la clave, amén. Porque al que se le acaba de explicar cómo mover las montañas, también se le enseña a cómo perdonar. Amén. Cómo perdonar. Y esta palabra perdonar que está aquí en el versículo 25 viene es traducido a una palabra hebrea que dice apiemi, que significa, quitar. Esta palabra significa quitar, hermanos, y probablemente no es mera coincidencia que la palabra que Jesús usa aquí de mover montañas en griego, yo les había dicho que en hebreo, es en griego, significa perdonar el pecado. Amén. Muchas veces clamamos, oramos, pero en nuestro corazón no hay perdón. En nuestro corazón hay cierta raíz de amargura, cierto resentimiento. Amén. ¿Por qué esa oración no mueve montañas? ¿Por qué esa oración no hace efecto en el problema, en la circunstancia o en la petición que usted está pidiendo al Señor? Porque quizás en su corazón hay
amargura, resentimiento. Usted no ha perdonado a alguien, amén. Esto nos lo muestra aquí el Señor a través de su palabra, hermanos. Y guardar rencor contra otra persona es rehusar ofrecer perdón o quitar el pecado o acto que alguien cometió contra mí, amén. El que alberga el rencor no podrá mover montañas, amado hermano. Eso nos dice este pasaje, amén. Que por más que usted doble rodilla, clame, ayune, vigile, si usted no tiene un corazón perdonador, lamentablemente usted no podrá mover esas montañas, amén. Pero hermanos, también en el lenguaje de fe es importante mirar, hermanos, que en el creer pueden haber dos formas opuestas. Y es que usted tiene derecho a creer que Dios obrará, o usted puede creer de que Dios no va a obrar. Amén. Porque eso pasa. Hay gente que está tan ciega y cree que Dios no le va a ayudar, que Dios no va a obrar. Y hay gente en el pueblo de Dios, amén, hermanos, y creer puede tener esas dos formas opuestas. Usted puede estar plenamente convencido de que Dios no le va a ayudar. Y en el pueblo de Dios encontramos esa clase de cristianos, amén. Lamentablemente, amén. Pero también están aquellos que creen que Dios sí obra, que Dios sí se mueve a favor de su pueblo, amén. Cuando crees que Dios existe, que te ama y que está atento a tus necesidades, entonces es que nace la fe, amén. Pero también de la misma manera la duda, amén. O sea, el ser humano, el pueblo de Dios tiene la opción de creer que Dios obra o de creer que Dios no obra, amén. Pero nosotros como pueblo de Dios sabemos que la duda hace que el temor aparezca, amén. Porque dice que lo que produce en el corazón que no cree, que no confía en Dios, pues vive temeroso, vive amargado, vive preocupado, amén, pierde la paz, amén. En realidad el temor impide recibir las bendiciones, las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, amén. Pero también, hermanos, en el lenguaje de la fe es importante que nosotros busquemos la voluntad de Dios. Amén. Cuando enfrentamos una gran necesidad, ya sea nuestra, amén, o ya sea en nuestra familia, debemos humildemente pedir al Padre que nos diga qué es la voluntad de Él en esa circunstancia. No tanto el por qué, sino, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Qué me estás enseñando? ¿Para qué estoy viviendo este momento? Amén. Y esto lo hemos repetido varias veces, pero es bueno, hermano, que en el lenguaje de la fe busquemos el propósito, la voluntad de Dios, hermano. Usted debe tratar de conocer y yo debemos tratar de conocer la voluntad de Dios en cada situación, para basar en ella nuestra forma de orar, porque a veces estamos orando fuera de la voluntad de Dios, amén, y por eso por más que oremos y oremos, no recibimos tampoco respuesta, amén, a esa petición que estamos pidiendo. A menudo es importante utilizar algo clave para implorar un milagro, y es la palabra de Dios hablada. Dios nos ha dado autoridad, hermanos, para que reprendamos demonios, tormentas, amén, crisis económicas, quizás en Mateo 10:1, en Lucas 10:19, amén. Estoy ya avanzando un poquito y no vamos a entrar en detalles para que el tiempo se nos acaba. Y a veces le pedimos a Dios que actúe cuando en realidad Él nos llama es a que empleemos esa autoridad que Él nos ha dejado. Vamos a Mateo 10. Leámoslo para que usted recuerde. 10:1. Gloria al Señor. San Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus discípulos, les dio ¿qué?
Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera. ¿Y para qué? Sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Porque a veces estamos esperando es que Dios actúe. Amén. Pero Dios quiere que nosotros usemos esa autoridad que Él nos ha dado. Amén. Para reprender. A veces debemos dejar de pedir tanto a Dios, Dios y esto, hermanos, y levantarnos y mirar si hay una influencia demoníaca, si hay un espíritu atacándonos, pararnos con esta autoridad que el Señor nos ha dado y reprender y atar y echar fuera. No en nuestro nombre, sino en el nombre del Señor Jesús. Amén. Debemos hacerlo porque a veces estamos ahí postrados por el enemigo, postrados por la situación difícil, y a veces lo que el Señor quiere es que usted se levante en pie de guerra y ejerza autoridad. Amén. Ejerza ese poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Santo es el Señor. Entonces, amado hermano, cree en tu corazón que Dios puede obrar en cualquiera que sea la circunstancia. Proclámalo, amén. Los milagros no nacen de la fe en el poder de Dios, los milagros nacen de la fe en el poder de Dios. No en el ritual, no en el pronunciar palabras positivas, no en la voluntad humana. Amén. El milagro en nuestra vida, en aquello que estamos pidiendo, en aquello que estamos clamando, nace en el poder de Dios. Amén. Como sabemos que Jesucristo está vivo y que como ha resucitado, está listo para administrar de ese poder a sus hijos. Amén. En todas las circunstancias que estemos viviendo, podemos elegir nosotros expresarnos desde el punto de vista de la vida y no de la muerte. Amén, amado hermano. Nuestras palabras de fe pueden acoger o cooperar confiadamente con esa voluntad de Dios para nosotros, tal como lo hemos visto en su palabra. Y hoy y todos los días podemos nosotros disfrutar de ese vocabulario de fe, amén, de ese lenguaje de fe en nuestro diario vivir, para así poder tener también y alcanzar esas victorias que el Señor ha prometido para aquellos que le han creído, porque como Él ha vencido, dice la palabra, nosotros somos más que vencedores. Amén. Póngase en pie, hermano, y demos gracias al Señor en esta noche. Gloria al Señor por su palabra y que